Buenos días, estimados estudiantes de la Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Es un placer darles la bienvenida a esta cuarta sesión de la primera unidad de nuestra asignatura de epidemiología, donde vamos a adentrarnos en un tema que no solo es crucial, sino que es revolucionario para la forma en que ustedes ejercerán su profesión en el futuro. Hoy vamos a hablar de los determinantes sociales y ambientales de la salud y específicamente vamos a diseccionar el modelo de la LONDE y su impacto directo en la demanda de emergencias en nuestro país. Quiero que se quiten por un momento la visión tradicional con la que seguramente han llegado aquí, esa visión biomédica reduccionista que les dice que su trabajo se limita a estabilizar traumas, revertir hipoxias o contener hemorragias. Claro que eso es vital, es la base técnica de su formación, pero si se quedan solo ahí, estarán viendo apenas la punta del iceberg. La epidemiología moderna exige que ustedes, como futuros tecnólogos en atención prehospitalaria, desarrollen una mirada mucho más profunda, una mirada que conecte la práctica clínica de urgencia con la salud pública estructural. Ustedes no son solo reparadores de cuerpos, son sensores primarios que operan en la primera línea de batalla de la salud comunitaria. El eje de nuestra clase de hoy es el modelo de campos de la salud, propuesto por Marc Lalonde en 1974. Este modelo desafió la idea de que la salud dependía solo de la biología o de tener buenos hospitales. Lalonde nos enseñó que la salud es el resultado de la interacción de 4 grandes campos: la biología humana, el medio ambiente, los estilos de vida y la organización de los servicios de salud. Y para ustedes, que van a trabajar en las calles de Ecuador, esto no es teoría abstracta, es una herramienta operativa para leer la escena. Piénsenlo de esta manera: cuando el EQ 911 los despacha para atender a un paciente con una crisis hipertensiva en un asentamiento informal como Monte Sinaí en Guayaquil o en los barrios altos de Quito, no están atendiendo solo una resistencia vascular elevada, están interactuando con una cadena de determinantes fallidos, están viendo las barreras de acceso a la medicación, están viendo una dieta condicionada por la pobreza y están viendo el estrés crónico que genera la inseguridad de vivir en una zona de riesgo. La emergencia médica no es un evento aleatorio, es el colapso final de esa cadena. La literatura científica confirma que factores como el desempleo, la inseguridad alimentaria y la falta de vivienda son predictores robustos de que la gente llamará más a la ambulancia. En nuestro Ecuador, donde tenemos esa doble carga de enfermedades infecciosas y crónicas sumada a la violencia, su capacidad para analizar esto bajo el modelo de Lalonde es lo que les permitirá diferenciar una emergencia inevitable de una que pudo prevenirse. El propósito de esta clase es curarles la ceguera contextual. Muchas veces el personal de salud trata el síntoma y se olvida de la causa raíz, lo que genera esos pacientes frecuentadores que llaman una y otra vez porque el sistema no resuelve su problema de fondo. Al finalizar esta sesión, quiero que sean capaces de ver que un accidente de tránsito en una vía oscura no es solo física, es una falla ambiental, que una intoxicación alcohólica no es solo una mala decisión, es un patrón cultural, y que llegar tarde a un hospital porque no hay ambulancias es una falla organizacional. Vamos a desglosar cada uno de los 4 campos de la LONDE, adaptándolos a nuestra realidad operativa. Empecemos con el primer campo, la biología humana. Este es el factor endógeno, lo que llevamos dentro. Aquí hablamos de la herencia genética, el ciclo vital y la maduración. En emergencias, esto explica por qué ante una misma amenaza, unos colapsan y otros no. En Ecuador, tenemos una predisposición genética alta a la diabetes tipo 2 y la hipertensión en ciertas poblaciones. Esto significa que ustedes van a ver un flujo constante de emergencias metabólicas como cetoacidosis y cardiovasculares como infartos. No son eventos aislados, son la biología de nuestra gente manifestándose. También tenemos que considerar el envejecimiento. Nuestra población adulta mayor está creciendo y la epidemiología nos dice que son superutilizadores de ambulancias. Su fragilidad fisiológica hace que una caída tonta, que a ustedes no les haría nada, a ellos les fracture la cadera.
y en el otro extremo, los niños. Su inmadurez inmunológica los hace propensos a emergencias respiratorias como bronquiolitis. Además, las familias con niños que tienen barreras sociales tienden a usar la ambulancia para cosas no urgentes porque perciben a sus hijos como biológicamente vulnerables. El segundo campo es el medio ambiente físico. Esto es todo lo externo sobre lo que el paciente tiene poco control. Es la geografía de la emergencia. Aquí entra la infraestructura vial. Si una carretera está llena de baches, mal iluminada o sin señalética, eso es un determinante ambiental directo del trauma. El INEC nos muestra correlaciones claras entre estos puntos negros y la mortalidad por tránsito. También incluimos el clima y los desastres. Ecuador es un país multiamenaza. El fenómeno del Niño, los sismos, las erupciones volcánicas, las inundaciones no solo traen riesgo de ahogamiento, sino que disparan el dengue y la leptospirosis al crear criaderos de mosquitos. Ustedes verán picos estacionales de estas llamadas. Y la vivienda es clave. En zonas marginales, sin agua potable, la gente guarda agua en tanques, criando mosquitos Aedes aegypti, o cocinan con leña en espacios cerrados, lo que les daña los pulmones y genera emergencias respiratorias crónicas agudizadas. El tercer campo, y quizás el más crítico hoy en día, es el medio ambiente social. Aquí hablamos de la estructura económica y sobre todo de la violencia. En la última década, la incursión del crimen organizado ha cambiado nuestro perfil epidemiológico. En ciudades como Durán o Esmeraldas, la violencia ya no es esporádica, es estructural. Esto ha desplazado su demanda operativa hacia heridos por armas de fuego y explosivos. Esto les obliga a ustedes a adaptar sus protocolos. Ahora necesitan escolta policial, deben saber controlar hemorragias masivas con torniquetes y tener protocolos de seguridad en escena mucho más estrictos. La pobreza también es un determinante social masivo. Hay una correlación inversa. A menor nivel socioeconómico, mayor uso del 911. La gente pobre tiene peor salud base, no tiene auto para ir al médico y vive en zonas de riesgo. Si superponen un mapa de pobreza del INEC con un mapa de calor de sus despachos, verán que coinciden casi perfectamente. Y no olviden la violencia de género. Muchas llamadas por caídas o dolor abdominal en mujeres esconden violencia doméstica. Ustedes deben tener la agudeza para detectar esto en la escena. El cuarto campo son los estilos de vida. Son las decisiones que toma la gente, pero ojo, desde la epidemiología crítica sabemos que estas decisiones están condicionadas por el entorno. El consumo de alcohol es un catalizador gigante de emergencias en Ecuador. Accidentes de tránsito, riñas, violencia intrafamiliar, caídas, todo sube los fines de semana y feriados por el alcohol. Y el consumo de drogas ilícitas nos trae sobredosis y psicosis tóxica. La seguridad vial también es un estilo de vida. No usar cinturón, no usar casco en la moto, algo muy común en la costa rural, o ir a exceso de velocidad determina si un accidente es un código verde o un código rojo con trauma craneal severo. Y la nutrición y el sedentarismo nos han llevado a una epidemia de obesidad que precipita infartos y crisis diabéticas. Incluso ustedes, como personal de salud, están en riesgo por sus turnos rotativos y el estrés. Finalmente, el quinto campo, que a veces se olvida, es la organización de los servicios de salud. Esto se refiere a la calidad y disponibilidad de la atención. Si los centros de salud de primer nivel no tienen turnos o medicinas, la gente va a llamar a la ambulancia por una fiebre o una curación. Esto se llama demanda inducida y satura el sistema. La fragmentación de nuestro sistema MSP, IESS y SSFA privado crea barreras administrativas terribles. Ustedes pueden perder horas valiosas, lo que llamamos wall time, tratando de entregar un paciente porque el hospital cercano no tiene convenio con su seguro. Eso reduce la disponibilidad de ambulancias para emergencias reales y la ubicación de las bases operativas es clave. Si están lejos de los puntos calientes de demanda, los tiempos de respuesta suben y la mortalidad prevenible aumenta. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en la práctica? No quiero que se queden solo con la teoría. Vamos a ver un procedimiento para la valoración de la escena ampliada con enfoque de determinantes. Fase 1. Aproximación y seguridad. Antes de bajarse de la ambulancia,
hagan un size-up epidemiológico. Miren el entorno. ¿Es zona de conflicto de bandas? Eso es determinante social de violencia. ¿Hay aglomeración? ¿Armas visibles? Si el riesgo es alto, paren y pidan a la policía. Y registren en su bitácora ese retraso por inseguridad, porque eso es un dato epidemiológico valioso. Fase 2. Contacto con el paciente y entorno. Al entrar a la casa, observen piso de tierra, riesgo biológico, hacinamiento, riesgo de tuberculosis o COVID, agua estancada, riesgo de dengue, escaleras sin baranda o mala luz. Eso explica la caída del abuelo y en su entrevista sample pregunten por los determinantes. Si no toma su medicina, pregunten por qué. Si les dice no tenía dinero, acaban de identificar una barrera de acceso. Si es hipoglucemia, pregunten ¿cuándo comió por última vez? Podrían detectar inseguridad alimentaria y siempre pregunten por el mecanismo. ¿Usaba casco? Fase 3. Toma de decisiones. Elijan el hospital no solo por la patología, sino por la cobertura del paciente para evitar el turismo de ambulancia. Y si detectan que la emergencia es social, como un anciano abandonado, repórtenlo al médico regulador para que active a trabajo social. Ustedes son el enlace. Vamos a evaluar si han aprendido esto con 3 instrumentos. El primero es la matriz de análisis de caso epidemiológico, MASI. Les daré un caso clínico narrativo complejo y ustedes tendrán que ubicar los factores en los 4 campos de la LONDE. Por ejemplo, falta de alcantarillado va en ambiente, no en servicios de salud. Evaluaré si identifican al menos el 80% de los determinantes y si pueden explicar cómo cada uno contribuyó a la emergencia. El segundo es una simulación de cálculo de indicadores. Les daré una base de datos simulada del SU 911 y tendrán que calcular tasas de uso de ambulancia por zona y proporciones de trauma por alcohol. Pero no solo quiero el número, quiero que interpreten por qué una zona pobre tiene tasas más altas usando la teoría de los determinantes sociales. Y el tercero es un reporte de escena ampliado en un role play. Cuando me entreguen al paciente, además de decirme la presión arterial, quiero escuchar al menos una mención pertinente a un determinante. Por ejemplo, doctor, paciente encontrado en domicilio con condiciones de insalubridad severa y sospecha de abandono social. Eso cambia el manejo del paciente.